cuando analizamos un activo, lo que nos interesa ver es el contexto del más largo plazo. ¿Por qué? Porque evidentemente el contexto del más largo plazo tiene la capacidad de condicionar lo que suceda en el más corto plazo. ¿Vale? Entonces, si para identificar ese contexto del más largo plazo tenemos que irnos al semanal, al mensual o al que sea, es perfecto, lo hacemos. Vale, o sea, no hay un marco temporal base que vamos a utilizar siempre, ¿vale? Para analizar ese contexto del más largo plazo. Generalmente, ¿cuál va a ser? Pues bueno, el semanal. Si tiene la suficiente acción del precio, el semanal. Si no, pues a lo mejor el diario. ¿Vale? Quedaros con la clave que es lo que me interesa es ver el contexto del más largo plazo porque sé que ese es el que condiciona todo lo demás. Si la película me la cuenta bien el semanal, el semanal. Si me la cuenta mejor el diario, el diario. Vale, pero eso es clave. En primer lugar, ¿de dónde venimos? Bueno, pues venimos de aquí. Vale, de esta distribución que por propia acción del mercado entendemos que esta causa, ¿vale? Que esta causa ya ha tenido el efecto suficiente. Esto es muy interesante y esto es muy importante. No podemos determinar hasta dónde va a llegar el efecto de una causa, ¿vale? Se utilizan, algunos operadores Wyckoff utilizan punto y figura, entre otras herramientas, para intentar proyectar hacia dónde es probable que se dirija el mercado, ¿vale? En términos de causa y efecto. No me parece realmente útil. Podríamos utilizar otras técnicas como Volume Profile. Volume Profile, si lo tirásemos, veríamos que aquí tenemos una gran zona de negociación que ya ha sido alcanzada e incluso más. Lo que nos interesa, ¿qué es? Que tenemos un esquema distributivo, ¿vale? Cuya causa ha tenido un efecto ya más que suficiente. Repito, ¿para qué me interesa esto? Porque en caso de que estemos aquí, ¿vale? En alguno de estos puntos, el contexto estaría controlado por esa distribución, ¿vale? Entonces tendríamos una sacudida, una muestra de debilidad, test y el contexto sería esperar mayores caídas, ¿vale? Paso número uno para ver de qué manera podemos analizar de manera genuina y lo más objetiva posible el mercado. ¿Cuál es el contexto? Y el contexto se refiere a esto. ¿Cuál es la última gran acumulación o distribución? ¿Dónde estamos respecto a esa gran acumulación o distribución? En este caso, tenemos la distribución en este punto, estamos en este punto, entendemos que ya ha habido suficiente efecto para dicha causa. Vale, si estuviéramos, repito, en este punto, yo estaría planteando la posibilidad de buscar entrada, gatillos en venta. ¿Por qué? Porque tenemos el contexto bajista aquí. Aquí la cosa cambia. Aquí la cosa cambia porque a lo mejor el mercado ha caído bastante, a lo mejor el consenso general de mercado determina que ha alcanzado unos niveles baratos, ¿vale? Y posiblemente se está desarrollando un esquema acumulativo. Pero si esto lo vemos aquí, ¿vale? Yo aquí no podría estar queriendo comprar. ¿Entendemos eso? Para eso me vale este tipo de análisis. Si yo estoy aquí analizando esta posible estructura, yo aquí no puedo estar favoreciendo el esquema acumulativo. Todo lo contrario, ¿por qué? Pues porque es claro y evidente que venimos de un esquema distributivo, ¿vale? Y que el efecto todavía está por desarrollar, ¿vale? El efecto de este esquema distributivo está por desarrollar. Entonces, en este punto, en cualquiera de estos puntos, el contexto, el sesgo, debería estar predisposición bajista. Vale, vale, perfecto. Como digo, cosa muy distinta ocurre en esta zona. ¿Podríamos estar ante un esquema acumulativo? Pues bueno, desde el punto de vista de lo que acabamos de ver, de causa y efecto, está cubierto, podemos empezar a valorar la posibilidad de que se encuentre sobrevendido y que haya grandes participantes interesados en comprar. Vale, bajamos de marco temporal. Ya vemos una lateralización, ¿vale? Selling Climax, el AR, el ST, tenemos la parada, tenemos todo ese movimiento bajista que ya se ha detenido y a partir de ahí tenemos lateralización. ¿Qué es lo que nos sugiere eso? Pues un cambio de contexto. Vale, el mercado cambia de bajista a lateral. Ya nos deja cierta lateralización, fase B, y en este punto tendríamos
No parece que sacuda definitivamente los mínimos de la estructura, pero sí que tiene la capacidad suficiente como para generar ese movimiento alcista, ¿vale? Además, si vemos por onda de Waze, le acompaña un buen volumen. Interesante, pues como digo, volumen climático, y que a ese volumen climático no le sigue una reacción bajista del precio. Vale, si aparece un volumen climático, tenemos una parada y el mercado ya está demostrando de alguna manera fortaleza, pues y además si le sumamos que el mercado ha caído bastante, estamos en disposición de plantear la posibilidad de un posible esquema de giro, ¿vale? Un posible esquema acumulativo en este caso. Vale, que son huellas muy fáciles de ver, muy fáciles de ver. No tiene ninguna ciencia. Vemos que esta vela ha generado todo este volumen, que el precio se encuentra ya por encima, pues me parece lo suficientemente relevante como para inferir que lo que ha sucedido ahí en gran parte se trata de compras. Vale. Además vemos ese cambio de contexto también, ¿no? De fortaleza en el representado en el Waze. Escenarios a partir de aquí. Estamos en zona operativa. Estamos en zona de sacudida de máximos de la estructura. Pues como he dicho al principio, comentando sobre lo que es y lo que no es la metodología Wyckoff, vamos a ver. Aquí es donde tenemos que evidenciar, ¿vale? Pues una falta de interés por parte de los vendedores, representado con alguna huella, en este caso con velas de intencionalidad, velas bajistas que nos denoten falta de intencionalidad, ¿vale? Para a partir de ahí estar en disposición de plantear el escenario de, pues venga, realmente estamos ante un esquema acumulativo o potencialmente estamos ante un esquema acumulativo. Hemos logrado desarrollar una muestra de fortaleza bastante buena que ha enviado el precio por encima de los máximos de la estructura. Si vemos, como digo, huellas que nos denoten indecisión, falta de interés bajista en este caso sobre la zona operativa, estaremos en posición de plantear, como digo, este escenario de posterior movimiento alcista y confirmación del esquema acumulativo. Vale, no hay más. Ahora, si queremos bajar de marco temporal para ver qué es lo que sucede aquí, pues también lo podemos hacer. Vale, tenemos en cuenta que estamos en esa zona operativa. ¿Yo qué podría hacer? Si tenemos la capacidad, como digo, de bajar de marco temporal, podemos bajar a 4, 8 o 2 horas, la que queramos, e incluso a 1 hora, ¿vale? Y a mí sabéis pues que me gusta bastante todo lo que sucede con respecto a los VWAP. Pues me parece bastante interesante. ¿Por qué no? Si lo que estamos buscando es falta de interés, un movimiento bajista que nos denote falta de interés, ¿vale? Que potencialmente vamos a tratar con naturaleza correctiva, pues a lo mejor, ¿por qué no? Un aplanamiento con los VWAP, ¿vale? Que me sacuda además esa zona de mínimos y aquí posiblemente pues podría dejarnos un gatillo de entrada largos, ¿vale? Interacción con los VWAP y para arriba, interacción con los VWAP y para arriba. Pues bueno, con esa premisa podemos lanzar la hipótesis de plantear un escenario, algún tipo de test a la zona de los VWAP y para arriba. Recordando que estamos en zona operativa, ruptura de máximos de la estructura. En caso de que decidas bajar de marco temporal y analizar el H1, ¿vale? Sin más. Eso es lo que deberíamos hacer de manera, bueno, ciertamente rápida, pero lo suficientemente objetiva. Vale, analizando el contexto del más largo plazo, gráfico semanal o gráfico diario, para ver dónde está la más inmediata acumulación y distribución, que es la que va a sesgar la direccionalidad del mercado, ¿vale? Vemos si se ha cubierto ya ese potencial efecto de la causa y a partir de ahí pues vemos potenciales causas, en este caso, que nos puedan generar un giro, como vemos en este caso ese potencial esquema acumulativo. Nunca sabremos realmente cuándo estamos ante ese evento final. Vale, a mí no me gusta, yo por ejemplo, esto pues no lo hubiera operado. Si tratamos esto como el LPS, ¿vale? Porque no ha roto mínimos
el LPS que va a originar, que también es la modalidad número 2 de estructura acumulativa por metodología Wyckoff, ¿vale? Que va a originar el desequilibrio al alza, algún tipo de test y continuaciones. Esto sucede, pero yo siempre digo que ese movimiento, este primer movimiento lo pierdo. ¿Por qué? Porque yo siempre estoy esperando la sacudida. Vale. Entonces, si no me da la sacudida a mínimos de la estructura, pues ese primer movimiento para mí está totalmente perdido. No sucede nada, hay más activos que cervezas. Pues me cojo y me voy a la siguiente zona operativa. Si realmente este es el LPS, que en realidad me denota incluso más fortaleza porque no deja ni que alcance los mínimos de la estructura, pues yo me voy a la siguiente zona operativa para comprarlo, que es aquí. Que es justo lo que estamos planteando ahora. ¿Vale? El escenario principal es ese. Esperar ahora esto. Pero este movimiento lo pierdes. Que no te engañe nadie. Que no venga ahora ningún operador Wyckoff a decirte, no, es que claro, esto se podría intuir que era el EPS porque, fíjate, esta es la vela de señal y ahí entras. No, eso es mentira. O sea, es imposible anticipar ese tipo de comportamiento. Este tipo de comportamiento que no sacude los mínimos, es imposible anticipar. ¿Vale? Porque yo, como digo, hubiera tenido mi alarma ahí. Para en caso de que el precio venga, me deje el comportamiento que estoy buscando de la potencial sacudida. Y a partir de ahí, si quiere, que desequilibre. ¿Que lo pierdo porque no ha sacudido? Pues me voy a la siguiente. ¿Vale? Y aquí evaluaré si realmente sigue habiendo interés en comprar o si a lo mejor esto se trata de una sacudida de esos máximos. ¿Vale? Y luego a lo mejor me cae, me deja la sacudida y luego de nuevo sube. Puede ser perfectamente, sé que cualquier cosa es probable en el mercado. Lo que tenemos que hacer es qué es lo más lógico que podemos hacer nosotros dado lo que ha hecho el mercado y dado donde se encuentra ahora. Pues dado donde se encuentra ahora, donde ya tenemos una gran rotación, ¿vale? Ya tenemos esa fase B también cubierta. Rotación, ya podemos inferir que ha habido un gran trasvase de stock, ¿vale? Pues me parece posible el escenario de ruptura, test y continuaciones. ¿Vale? ¿Eso quiere decir que voy a tener que comprar? No. Porque yo vea posible o plantee este escenario, no voy a comprar aquí, evidentemente. Quiero ver la naturaleza de este movimiento bajista. Para evaluar si realmente estamos ante este movimiento de test, ¿vale? De retroceso bajista de retroceso bajista en formato consolidación de tipo test, o si realmente hay intencionalidad. Me devuelve todo el movimiento y me deja todo esto como una sacudida. ¿Vale? Eso es lo que realmente tenemos que analizar una vez que el precio alcanza la zona clave. Mi escenario será una cosa, que como siempre digo, hay que saber diferenciar entre analista y operador. Mi escenario como analista es una cosa, pero mi perfil operador, para que aparezca ese perfil operador, necesito ver bastante más. Necesito confirmar de alguna manera que mi escenario es ese. Vale, igualmente nadie está en posición de plantear esto como LPS en tiempo real. Vale, o sea que no os llevéis a engaño. Esto es imposible que nadie sepa anticiparlo como LPS. Vale. Zona operativa, máximo de la estructura. Vale. La siguiente zona operativa ya sabemos que sería el value area high. Bajo mi punto de vista, demasiado lejos. O sea, yo esta zona operativa no la tendría en cuenta. Porque está demasiado lejos. Vale, para mí tiene que mantenerse sobre dicha zona. Como mucho le puedo permitir que vaya a visitar este máximo. Vale, pero alcanzar ya esta zona sería hacer un movimiento tal que así. Vale, tendría que evaluar también la naturaleza del movimiento bajista. Porque como digo, no es lo mismo que me lo haga así, ¿vale? A que me lo haga así. Pero bajo mi punto de vista se habría comido ya demasiado recorrido dentro del rango
como para seguir favoreciendo que suceda el esquema acumulativo. A esto le puedes dar las vueltas de tuerca que quieras. Si sigues empeñado en querer comprar esto, no te da suficiente confianza a la zona, porque como digo, el value RSI se encuentra demasiado alejado de máximos, te da la sensación de que podría estar sacudiendo esa zona de máximos. ¿Qué es lo que yo haría? Pues me esperaría a que el precio de nuevo salga sobre dicha zona. Y una vez aquí, le voy a exigir que le voy a seguir buscando el mismo escenario que intenté buscar aquí que no me dio. ¿Vale? Ya, esto también es muy interesante. Si alcanza un nivel operativo con el que tú no te encuentras cómodo, como puede ser este, value RSI del perfil, sí, pero es un punto en el que ya se ha recorrido demasiada distancia, no me da suficiente confianza. Vale, pues espera a que el mercado de nuevo salga de dicha zona, ¿vale? Y desarrolle ahora sí ese movimiento de test sobre alguno de los máximos, sobre los primeros máximos que planteamos inicialmente. Vale, sigue siendo un esquema totalmente válido. Evidentemente, compras peor, tienes peor precio, pero tienes una mayor seguridad de que el desequilibrio sigue estando al alza. Vale, a esto se le pueden dar muchísimas vueltas.